Buenas noches, ingeniero, compañero. Mi nombre es Alessandra Ramos, estudiante de la carrera Ingeniería Eléctrica. En esta noche yo les voy a hablar sobre el tema que a mí me gustó bastante, me parece muy importante, fue que lo miramos en el primer parcial y es de las leyes de la conservación. Así que vamos a dar inicio a esta presentación. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que son las leyes de conservación, porque estas son leyes físicas que postulan que durante la evolución temporal de un sistema aislado, ciertas magnitudes tienen un valor constante, puesto que el universo entero constituye un sistema aislado. Se le pueden aplicar diversas leyes de conservación. Entonces, ¿cuáles serían estas leyes que hay? Las leyes de conservación que nosotros miramos en la clase fueron la conservación de la carga, la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento o conservación del momento, que ya a continuación les voy a explicar cada una en diferente etapa. Vamos a hablar de la conservación de la carga. Esto nos dice que es un proceso físico. La carga total de un sistema aislado se conserva, es decir, la suma algebraica de cargas positivas y negativas presente en cierto instante no va a variar. El principio de conservación de la carga establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se va a conservar. Por eso yo pude entender que es un proceso de transferencia de cargas. El número total de protones y electrones no se va a alterar y solo hay una separación de las cargas eléctricas. Por eso no hay destrucción ni creación de carga eléctrica. La carga total se va a conservar. Aquí nos dice que la transferencia de carga se puede estudiar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de electrización y de descarga. A mí, personalmente, el aspecto que más me llamó la atención fue electrización, que es del que yo voy a hablar a continuación. La electrización nos explica que al principio del tema se vio que podíamos cargar un cuerpo por frotamiento, pero no es el único modo de cambiar la carga eléctrica de los cuerpos. Por eso la electrización yo les puedo explicar que es una atracción o repulsión entre materiales, que lo vimos anteriormente, puede ser transferida de un material a otro. Entonces, es posible cambiar la carga eléctrica de los cuerpos, o lo que es lo mismo, electrizar. Ahora, existen tres tipos de electrización, que se los voy a explicar a continuación. Que la primera es la electrización por frotamiento. Que esta quiere decir que al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros, ambos se van a cargar, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. El segundo tipo que pude encontrar fue la electrización por contacto, que Stephen Gray descubrió un cuerpo aislado puede ser cargado con solo tocarlo con otro cuerpo previamente electrizado. Esta se determina la electrización por contacto. Y la última es la electrización por inducción, que debido a las fuerzas eléctricas se ejercen a distancia, un cuerpo cargado en las proximidades de otro neutro puede hacer que éste quede a su vez cargado eléctricamente. Ahora vamos a ver los efectos de la conservación de la carga. Dice acá, el paso de la corriente eléctrica en la materia produce unos fenómenos característicos que yo les voy a explicar cada uno a continuación. El efecto calorífico. Este efecto lo que hace es producir calor. En la unidad del primer parcial nosotros vimos en qué efecto se podría explicar. También el efecto magnético. Les voy a explicar cómo puede funcionar esto. Entre un imán y un conductor por el cual circula corriente eléctrica,
se manifiestan fuerzas de atracción o repulsión, según el sentido de la corriente. También tenemos lo que es el efecto luminoso, que este es lo que nos quiere indicar que al pasar por determinados materiales y gases enarcecidos, este va a emitir una luz. Por eso se llama efecto luminoso, su nombre lo indica. Y está también el efecto químico, que al pasar por determinadas disoluciones conductoras, produce reacciones químicas, que es lo que se debería de esperar de un efecto químico. Y por último tenemos el efecto fisiológico, que este efecto al pasar por el cuerpo humano y de los animales produce electrocución. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de efecto, porque puede llegar a ser letal para animales, para animales y seres humanos. Aquí les doy una breve imagen para que ustedes puedan entender de lo que les he hablado. La energía química se puede transformar en energía eléctrica y esta misma en calor. Ahora vamos a hablar de la segunda ley de conservación que vimos en clase, que fue la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo, o sea que no va a cambiar, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía, valga la redundancia. Puede, por decir así en resumen, la ley de conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una forma a otra. Entonces, como un ejemplo, yo les puedo poner cuando la energía eléctrica se transforma en energía térmica, perdón, en un calefactor. Ese puede ser un buen ejemplo. Entonces, yo estoy averiguando y estuve leyendo en dos aspectos, por decir, ciencias muy importantes que se aplica la ley de conservación de la energía, que es en la termodinámica y en la mecánica. Y yo me voy a ir al aspecto de la energía y la termodinámica. Dice lo siguiente: una consecuencia de la ley de conservación de la energía es la llamada primera la ley de la termodinámica, la cual establece que al suministrar una determinada cantidad de calor, que lo vamos a determinar por el símbolo Q, a un sistema, esta cantidad de energía será igual a la diferencia de incremento de la energía interna del sistema del cambio de energía, más el trabajo efectuado por el sistema sobre sus alrededores. Que aquí tenemos la dichosa fórmula que ya la hemos utilizado en varias clases de nuestra carrera. Entonces les voy a dar un pequeño ejemplo así narrado para que me entiendan lo que es la conservación de la energía con la termodinámica. Entonces, por ejemplo, un movimiento con fricción es un proceso irreversible por el cual se convierte energía mecánica en energía térmica. Esa energía térmica no puede convertirse en su totalidad en energía mecánica, de nuevo, ya que, como les venía diciendo, como el proceso opuesto no es espontáneo, es necesario aportar energía extra para que se produzca en el sentido contrario. Esto es muy importante. Ahora, aquí una breve imagen que puede decir resumir en pequeñas palabras lo que les explicaba anteriormente. El principio de la conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida. En un sistema cerrado, la energía es constante, no es invariable. Y la energía solo puede ser transformada en otro tipo de energía. Muy importante, y esta imagen siento que realmente engloba los principios más importantes de esta conservación, por decir así, de esta ley de conservación. Ahora vamos a hablar del último aspecto que vimos en la clase, que fue la conservación del momento. Bueno, dice acá en física, el término conservación se refiere a algo que no va a cambiar, que es invariable. Esto significa que la variable en una ecuación que representa una cantidad conservativa es constante en el tiempo. Tiene el mismo valor antes y después de un evento.
Les voy a explicar en mis palabras para que ustedes puedan entender. La conservación del momento solo se va a aplicar a sistemas aislados de objetos. En este caso, un sistema aislado es uno sobre el cual no actúan fuerzas externas al sistema. Por eso no hay un impulso externo. En un ejemplo práctico podría ser de una colisión de dos objetos, porque esto va a significar que necesitamos incluir estos dichosos objetos y cualquier otra cosa que le aplique una fuerza a cualquiera de los objetos durante una cantidad de tiempo en el sistema. Por ejemplo, no sé si han visto esto en videos. Es un buen ejemplo de la conservación del momento. No pude poner el video en la presentación, pero es cuando nos indica cuando mueven esta bola, por decir así, al momento ejerce una fuerza a las demás y eso va a va a crear un movimiento en todas las demás y ahí se puede apreciar lo que es la ley de conservación del momento. ¿Por qué se conserva el momento? La conservación del momento en realidad es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. Esto es un aspecto muy importante. Bueno, si recordamos que el impulso es equivalente al cambio en el momento, se sigue que el cambio en el momento de los objetos es igual pero en direcciones opuestas. Esto, lo que les acabo de decir, tiene conexión con esto, que el proceso sería el siguiente. Primero se considera una colisión entre dos objetos, el objeto A y el objeto B. El otro paso del proceso es que las fuerzas actúan entre los objetos cuando están en contacto. Y el último paso, por decir así, es que el impulso experimentado por los objetos A y B debe ser igual a la magnitud y en dirección opuesta, que aquí viene a dar alusión a lo que yo les decía al inicio. Si recordamos que el impulso es equivalente al cambio en momento, se sigue que el cambio en el momento de los objetos es igual, pero en direcciones opuestas. Esto se puede expresar de manera equivalente como que la suma del cambio en los momentos es igual a 0. Y vamos a mencionar los aspectos importantes. Por decir así, por decir así, ¿qué es interesante acerca de la conservación del momento? Vamos a hablar de los siguientes puntos. El momento es una cantidad vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera un sistema, les voy a poner un ejemplo, se considera un sistema de dos objetos parecidos que se alejan entre sí en direcciones opuestas con la misma rapidez. Lo interesante que yo pude analizar en este aspecto es que los vectores en direcciones opuestas se van a cancelar, de modo que el momento del sistema como un todo es 0, aunque ambos objetos se estén moviendo. Como segundo aspecto, es más fácil medir y llevar un registro del momento. Esto se considera una colisión entre dos discos de hockey, es un ejemplo. La colisión es tan contundente que uno de los discos se rompe en dos pedazos. Por eso es probable que la energía cinética no se conserve en la colisión, pero el momento sí se va a conservar. Como tercer punto, las colisiones con objetos inamovibles son muy interesantes. Bueno, claro, ningún objeto en realidad inamovible, pero algunos son tan pesados que parecen serlo. Por eso, considerando el caso de una pelota de masa que viaja a dicha velocidad hacia una pared de ladrillo. Ese puede ser un gran ejemplo de una colisión de un objeto inamovible. Y por último, las colisiones son interesantes de analizar al usar la conservación del momento. Esto es porque las colisiones típicamente ocurren rápido, así que el tiempo de los objetos que colisionan pasan interactuando en corto. Ya para terminar, como conclusión, yo pude analizar que cada aspecto que pudimos aprender de las leyes de la conservación han sido muy importantes, sin duda. Siento que hay muchos ejemplos que los podemos ver hasta en la vida cotidiana, la mayoría en su totalidad. Y nos deja esto un amplio conocimiento y así aprender de una mejor manera de cada una de ellas.
Espero que podamos haber estudiado, analizado y aprendido de todo lo que se vio en esta presentación. Gracias por su atención.